Gracias. Hola, hola. Hola, buenos días. Bueno, buenos días a todos. Bien, vamos a hacer lo siguiente hoy. Si a ustedes les parece, levanten la mano quienes tuvieron práctico hoy a la mañana. Lo que me salió redondo. Lo que estuve pensando a raíz de que la semana pasada tuvimos un solo teórico, yo no pude terminar el tema, es: yo voy a comenzar el tema de esta semana. Esta semana tenemos que trabajar sistema nervioso, vamos a ir ascendiendo en estructuras desde médula hasta corteza cerebral, ¿sí? Y hacer toda la parte introductoria de lo que son sistemas funcionales, para lo cual entonces lo que hice fue organizar las dos clases, la de hoy y la del jueves, de tal manera que los últimos 20 minutos me queden libres, ¿sí? Entonces hoy en los últimos 20 minutos vemos impulso nervioso, ¿sí? Que es lo que se comenzó a hablar el jueves, pero no lo terminamos, y es uno de los temas incluso más complejos que tiene la parte de funcionalidad del sistema nervioso, y el jueves vemos sinapsis, ¿sí? Y entonces entre el lunes y el jueves vemos el tema de esta semana y terminamos los temas que quedaron sin ver la semana pasada. ¿Están de acuerdo? Chicos, hacemos silencio. Bien, vamos a empezar hoy entonces el tema que tiene que ver con integrar todo este funcionamiento del sistema nervioso, que tiene que ver con la percepción sensorial, ¿sí? O sea, cómo entran los estímulos y cómo de esa manera los estímulos se convierten en una percepción, cómo se procesa la información y ese procesamiento de información, que muchas veces, en la mayor parte de los casos, remiten respuestas motoras, cómo se llevan a cabo, cómo se ejecutan esas respuestas motoras. Viendo la complejidad del sistema nervioso desde las estructuras más inferiores a las más superiores, todo este contenido que estamos viendo bajo este título lo vamos a ver entre esta semana y la semana que viene, ¿sí? De la cual yo, cada vez que hable, seguramente los temas que hoy trabajemos esta semana son los temas que entran al parcial. La última parte del sistema nervioso, que es la que vemos la semana que viene, y yo voy a tratar todo el tiempo que estamos viendo el tema de la semana que viene, retrotraerme a los temas anteriores para que tengan más fundamento para el parcial. Esa última parte de nervioso va a pasar para el parcial integrativo que se ve en noviembre. Bien, vamos a recordar entonces algo que ya vimos la semana pasada, que tenía que ver con cuál era el esquema de organización funcional que tiene el sistema nervioso, ¿sí? Aquel que daba cuenta que el sistema nervioso recibe estímulos, ¿sí? Ya sea externos o internos, que esos estímulos son recibidos por receptores sensoriales, que en un ratito sí los vamos a clasificar y vamos a ver cuáles son las características de los receptores sensoriales que permiten convertir esos estímulos en impulsos nerviosos, ¿sí? Y una vez que esos estímulos se convirtieron, se transdujeron en impulsos nerviosos, una vía aferente va a conducir esa información a los centros integradores, ¿sí? Que ya sabíamos que el centro integrador era el conjunto de estructuras que forman el sistema nervioso central, ¿sí? Que se encarga de recibir la información, procesarla y elaborar respuestas, y esas respuestas elaboradas entonces iban a ser conducidas por vía aferente hacia los efectores, donde se efectivizaba la respuesta, y estos efectores iban a ser el músculo esquelético, el músculo liso, la glándula, ¿sí? Que cuando hablábamos de vía aferente y vía eferente hablábamos del sistema nervioso periférico y hablábamos de nervios, y cuando hablábamos de centro coordinador hablábamos del sistema nervioso central. Por lo cual, y resumiendo lo visto hasta ahora, habíamos dicho el jueves que el sistema nervioso se organizaba morfológicamente en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, el central alojado en una estructura ósea
¿sí? Y de alguna manera protegido del ambiente, y el periférico, que iba a ser el conjunto de nervios que le iban a llevar la información al central, ¿sí? E iban a conducir las respuestas elaboradas por el central. Cuando hablábamos del central íbamos a hablar de dos grandes divisiones, íbamos a hablar del encéfalo y de la médula espinal. El encéfalo, a su vez, lo íbamos a diferenciar en estructuras que igual de todas maneras las vamos a repetir porque las vamos a ver más en detalle, ¿sí? Que son los dos hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, el tronco encefálico y el cerebelo, ¿sí? Todas estas estructuras que forman parte del encéfalo son las que íbamos a encontrar alojadas en una estructura ósea que es el cráneo. Y la médula espinal, que tenía aquella forma de cordón muy largo y finito, en realidad la médula espinal no tiene más que el grosor de un dedo pulgar, ¿sí? Se encuentra en el interior de lo que es el conducto vertebral, ¿sí? En la columna. Y el sistema nervioso periférico, ¿sí? Que estaba formado por nervios, ¿sí? Que se diferenciaba, vimos la semana pasada y lo van a ver en los prácticos esta semana, en sistema nervioso periférico somático y sistema nervioso periférico autónomo, ¿sí? Son un conjunto de nervios, y esos nervios en realidad están agrupados, ¿sí? En 12 pares de nervios craneales, ¿sí? Y 31 pares de nervios raquídeos, ¿sí? Que los vamos a ubicar en un ratito en cada una de las estructuras. Si hablábamos del funcionamiento, habíamos dicho, cuando hablamos del sistema nervioso central, estamos hablando de los centros donde se procesa la información y se elaboran las respuestas. Y cuando hablábamos de periférico, estamos hablando de los nervios que se encargan de la conducción de la información, ¿sí? De la periferia al central, estímulos, del central a la periferia, respuestas elaboradas, ¿sí? Vamos a empezar a armar en nuestras cabezas cómo está organizado el sistema nervioso para procesar esta información que entra, ¿sí? En el central, y de qué manera después, más adelante, vamos a ver cómo se elaboran esas respuestas. Entonces, lo que uno se tiene que imaginar, esta caja, este esquema corresponde. Esto es el encéfalo y esto es la médula, ¿sí? Vamos a empezar a armar un poco morfológicamente y funcionalmente cómo se da la entrada de la información, ¿sí? Que es ordenada, ¿sí? Que está totalmente ordenada, y ese ordenamiento de entrada de la información es similar en todos, ¿sí? Esto significa... ¿Esto de acá, verdad? ¿Quieres pasar? Sí. Ahí está la luz de adelante. Les decía, esta forma organizada en el cual el sistema nervioso tiene la entrada de la información, la elaboración de esa información y la salida de esa información, es de tal manera que, debido a preguntas que ustedes incluso me hicieron el jueves pasado, cuando yo me pincho el dedo índice de la mano derecha, la información va a ser vehiculizada por una vía sensitiva que va a ser compartida por absolutamente todos, y va a llegar a un lugar del cerebro que va a ser el lugar de la corteza cerebral, que me va a permitir construir la percepción de que lo que me acabo de tocar, o que lo que me acabo de pinchar, si se quiere, es la yema del dedo índice de la mano derecha, ¿sí? Y esa vía de entrada, que es un sistema funcional sensitivo, en este caso táctil, va a ser compartida por todos, ¿sí? O sea, los lugares de entrada y los lugares donde se recibe esa información, y esa información se procesa y le permite a mi cerebro percibir esa sensación, ubicar de dónde proviene esa sensación y de qué tipo es esa sensación, está organizada funcionalmente igual en todos nosotros, ¿sí? Bien, entonces, los estímulos son recibidos por receptores sensoriales. Los receptores sensoriales, vía aferente a través de nervios, llevan la información dependiendo del lugar donde estén los receptores. Va a tener un lugar de entrada en el sistema nervioso central, ¿sí? Y desde allí, esas vías de conducción van a ser llevadas al sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, en principio, toda la información acerca del medio, ya sea externo o interno, que llega al central, va a llegar a partir de la parte sensitiva del sistema nervioso periférico, a partir de una multiplicidad, ¿sí? De receptores sensoriales. Los receptores sensoriales son el lugar de entrada de los estímulos. Los estímulos son recibidos por los receptores,
los receptores vía aferente por nervios conducen hacia el central y dependiendo del lugar donde se ubican los receptores se va a entrar esa información a través de vías, ¿sí?, que van a ascender por el sistema nervioso central, y si esos estímulos son estímulos que van a hacerse conscientes, ¿sí?, van a ascender de tal manera que van a llegar a la corteza cerebral, que van a ser el lugar donde los estímulos se hacen conscientes y se construye la percepción. Entonces, estos caminos de entrada, que acá son nervios, ¿sí?, y acá son tractos. Cuando uno habla de tractos, ¿de qué habla? Habla de cúmulos de axones mielínicos, ¿sí?, que conducen la información desde los nervios hacia la corteza cerebral, ¿sí? Y entonces uno después va a ver que cada una de las modalidades de sensación, que vamos a ver en un ratito, ya sea la visión, la audición, los distintos tipos de información somatosensorial que tienen que ver con la información del tacto, de calor, de presión, de dolor, ¿sí?, van a ascender por el sistema nervioso central por vías separadas. Entonces uno lo que se tiene que empezar a imaginar es que a lo largo de este sistema nervioso central donde ingresa la información hay unas especies de caminos, ¿sí?, o de autovías, si se quiere, y hay tantas autovías diferentes como diferentes modalidades de sensaciones están entrando, ¿sí? No hay una mezcla de cosas, todo entra ordenadamente, y ese orden que se llaman vías es compartida por absolutamente todos los miembros de, en este caso, la especie humana. Entonces, cuando hablamos de esta organización, hablamos de sistemas funcionales sensitivos, ¿sí? O sea que la entrada de la información sensitiva está organizada, ¿sí?, en sistemas funcionales sensitivos. Y cada sistema, ¿sí?, cada persona, cada individuo, ese tipo de percepción puede variar, porque por ejemplo lo que se dice que hay gente que tiene más capacidad o más tolerancia al dolor y otra no. Bien, la compañera pregunta si esa percepción es diferente en cada uno de nosotros. Absolutamente es diferente. Y eso lo vamos a ver ahora cuando hablemos que la percepción es una construcción. Es cuando lleguemos arriba. Eso va a tener que ver no solamente con el umbral. Si hablas del dolor, no solamente va a tener con el umbral, sino que va a tener con muchas variables que van a tener que ver con la experiencia previa que vos tuviste, con tus características de personalidad. O sea, cuando la percepción se construye, no se construye solamente con la única información entrante, ¿sí?, sino que esa información entrante siempre el cerebro la contrasta con la información que tenés y de ahí deriva la percepción, ¿sí? Pero estamos hablando de una complejidad que se da a nivel de corteza cerebral. Lo que primero estamos hablando ahora es cómo está organizada la entrada de la información, ¿sí? Y quizás lo que vayamos a ver en un ratito es que cuando hablamos de percepción, hablamos de una función superior, algo que es subjetivo y propio de cada individuo. Más allá que compartamos todo, que cuando yo estoy tocando esto, todos digamos que estamos tocando la parte de una silla donde se puede escribir que tiene apariencia lisa, ¿sí? O sea, nos acercamos al mundo todos de la misma manera, pero no lo percibimos de la manera idénticamente, ¿se entiende? Bien, entonces decíamos, esta organización que es compartida con todos, ¿sí?, la entrada de la información a través de sistemas funcionales sensitivos, uno podría decir que cada sistema funcional sensitivo al menos tiene 3 elementos: los receptores sensoriales que permiten la entrada del estímulo, las vías de conducción, ¿sí?, por donde se conducen esos estímulos hacia la corteza, y las áreas cerebrales de destino. Cuando uno habla de áreas cerebrales de destino, cosa que seguramente no vayamos a ver esta semana, pero lo vemos la semana que viene, uno habla de las áreas de entrada, ¿sí?, que en términos de organización funcional reciben el nombre de áreas sensitivas primarias. Es el lugar de entrada de los estímulos, ¿sí? Lo que vamos a ver la semana que viene es cómo está organizada complejamente la corteza cerebral para después sí procesar esos estímulos, sí, de forma unificada, porque cuando yo estoy acá parada frente a ustedes estoy recibiendo una multiplicidad de estímulos que tienen que ver con los estímulos visuales, auditivos, táctiles, mi ubicación en el espacio, toda la información somatosensorial que yo tengo para poder estar parada y no caerme todo el tiempo. Mi cerebro recibe información para manejar todos los patrones motores necesarios para que yo me pueda mantener en pie y mantener el tono muscular, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar después a nivel cortical es cómo se integra toda esa información para que yo tenga sensación de experiencia única. Lo que hoy estamos organizando es cómo se organiza la entrada y cómo se organiza la salida, ¿sí? Bien. La actividad dentro de un sistema funcional sensitivo va a dar origen,
¿sí?, a nivel cortical de un tipo específico de sensación, ¿sí? Y entonces vamos a tener tanto sistemas funcionales sensitivos como modalidades de sensación podamos representar o percibir. Y entonces tenemos un sistema funcional que permite la percepción del tacto, del gusto, de la visión, de la audición, del olfato, etc. ¿Sí? Entonces, la entrada está organizada a través de sistemas funcionales sensitivos y vamos a tener tanto sistemas funcionales sensitivos como modalidades de sensación podamos entrar. Y entonces, cuando uno habla acerca de los elementos que forman parte de este sistema funcional, hablando en términos de información, un sistema funcional va a depender de un estímulo físico o químico, ¿sí?, que entre a través de un receptor sensorial. Menos que nunca, ¿no? Duró. Bueno, les aviso, la batería se va a acabar, en algún momento tengo 2 más. ¿Sí? Tienen 1 año las baterías, me explicaron hoy, por eso yo hablo y a los 15 minutos dejan de funcionar, porque se cargan cuando no las están usando, las ponemos, y duran unos 15 minutos, yo las cambio y pongo otras. Pero bueno, dice Pedalia que está intentando que no los compren baterías nuevas. No es un problema de esto, es un problema de la batería. Decía entonces, necesitamos un estímulo físico-químico que dé entrada a los receptores, un conjunto de fenómenos que van a transformar esos estímulos en impulsos nerviosos, porque lo que va a pasar a nivel del receptor es que los distintos tipos de energía, o sea, cuando hablamos de estímulos hablamos de distintos tipos de energía, en los receptores sensoriales esa energía se va a transformar, se va a transducir y va a originar un potencial de acción que va a ser un impulso nervioso que se va a trasladar desde los nervios, van a ascender por las vías nerviosas del central hasta llegar a la corteza cerebral, hasta la emisión de una respuesta. Hola. Una respuesta a esa señal en forma... Creo que es porque te estás parando abajo del... Sí, pero hasta recién me estaba parando y estaba todo bien. A ver si quieres saber una cosa entre... No, es la batería. Es la batería. Me disculpan, espere que lo voy a atender. No te disculpamos ahora. No me... Estoy cansada, ya le dije a lo de... Trabajo insalubre. Uno con cable tendría que tener. Antes teníamos uno con cable. Claro. Me enredaba cada rato, pero era mejor. No, bueno, pero si no te gustó el largo, era mejor que... Aparte, algunos lo tienen. No, tenemos que tener uno así. Claro, tenés razón. No vamos para atrás, vayamos para adelante, ¿no? Claro, tenés razón. Uno como lo pusieron de arriba, que está colgado del techo. Hola. Bueno, tenemos unos 15 minutos más. Decía, el estímulo físico-químico que llega a nivel de los receptores, me lo voy a poner por acá. Un conjunto de fenómenos que van a transformar los estímulos en impulsos nerviosos. Y por último, la respuesta a toda esta señal que va a estar dada en forma de una percepción o experiencia consciente de la sensación que se va a producir a nivel de la corteza cerebral. Sí. No necesariamente. Ahora lo vamos a ver cuando veamos receptores. Sí, va a depender del receptor. O sea, tenemos receptores externos tanto para estímulos físicos o químicos y internos también para lo mismo. Ahora los vamos a diferenciar según receptores. Bien. En principio vamos a distinguir esto. Que las propiedades físicas del estímulo, ¿sí?, van a diferir cualitativamente de la percepción. ¿Sí? Que hablar de estímulo no es igualar estímulo a la construcción de esa percepción. Y ahí está un poco la pregunta que hacía la compañera recién. ¿Sí? Un estímulo en realidad puede estar construido por muchos elementos. ¿Sí? A ver,
Si yo hablo de la visión, ¿sí? Los elementos que me permiten construir la visión tienen que ver con tamaño, forma, movimiento, ¿sí? Son distintos elementos que contribuyen a la percepción, ¿sí? Estos elementos en realidad son interpretados por nuestra corteza cerebral, ¿sí? Hablar de una percepción es hablar de una construcción, y esa construcción es una interpretación que nuestro cerebro hace de esa información que entra, ¿sí? Y esta interpretación va a estar dada en principio, obviamente, por una estructura interna del cerebro, ¿sí? Que nos hace característicos del cerebro nuestro y nos hace diferentes del cerebro de otros animales. Por ejemplo, si yo hablo qué caracteriza esta estructura interna del cerebro, diferente a la de un perro, hace que el perro, cuando recibe estímulos olfativos, tiene una capacidad de analizar esos estímulos y tener un olfato mucho más minucioso que nosotros, y eso está explicado por la estructura interna del cerebro del perro, a diferencia de nosotros, ¿sí? Entonces, la interpretación en principio va a estar dada por un cerebro capacitado para, ¿sí?, recibir esos estímulos, y por la contrastación que nuestro cerebro hace con la experiencia previa con los estímulos, ¿sí? Y entonces de esta interrelación surge la percepción. Lo vamos a ver incluso en algunos ejemplos. En realidad, la sensación y la percepción fueron los puntos de partida de la investigación de todos los procesos mentales, ¿sí? Más allá de todas las teorías que podamos estar hablando, psicofísicas. Evolutivamente nuestro cerebro cambió para percibir de diferente manera desde que éramos monos hasta ahora. Desde que éramos monos hasta ahora, claro que sí. Porque el mono percibe de una manera diferente. Claro, en realidad, la compañera pregunta si nuestro cerebro evolutivamente cambió desde que éramos monos hasta ahora. En realidad, a ver, yo te aclararé algo. Nunca fuimos monos. Bueno, homínidos. O sea, en realidad, desde el momento que empezamos a ser homínidos, comenzamos siendo homínidos, ya no éramos monos. Entonces, la pregunta sería, ¿qué cosas pasaron? O sea, ¿qué características fueron ventajas adaptativas desde los monos a nosotros para que nosotros apareciésemos como especie diferente? Del primer humano, digamos, hasta ahora. No, del primer humano hasta ahora, la estructura interna del cerebro es la misma. Lo que te va a cambiar la percepción es todo lo que pasó desde que éramos homínidos hasta ahora, y es la cultura la que te pone todo eso, ¿sí? No, digo en lo olfativo o en lo táctil, en la vista. Cuando empezamos a hacer homo, ¿sí? Empezamos a hacer homo con esta estructura interna cerebral, ¿sí? ¿Te responde la pregunta? Todo lo anterior tiene que ver con lo que resultó adaptativamente beneficioso para que nosotros lo tuviéramos como estructura interna, ¿sí? Que nos, en realidad, ¿qué estructura interna de nuestro cerebro nos permitió un manejo mejor del entorno para lograr la capacidad de poder localizarnos en absolutamente todos los puntos del planeta, ¿sí? Eso comenzó con nosotros siendo homo. Bien. Entonces, cuando uno recibe un estímulo, que es energía, y ese estímulo inicia un potencial graduado que en un ratito lo podemos llegar a repasar, y esa suma de potenciales graduados a nivel de los receptores llega a un umbral característico que origina un potencial de acción y por ende un impulso nervioso, ¿sí? A partir de que me toqué la yema del dedo. Yo me toco la yema del dedo y acá son cientos de células de estos receptores sensoriales que tengo en la piel que producen potenciales graduados, ¿sí? Que originan un potencial de acción que llega a mi corteza cerebral para que mi corteza cerebral pueda procesar la percepción de lo que está ocurriendo, ¿sí? De la localización del lugar donde se está produciendo el estímulo. Todo esto que ocurre acá, desde este momento que me toco el dedo, hasta que esto llega a la corteza cerebral, todo lo que pasó, que no dejó de ser un impulso nervioso estereotipado igual de que pasó en todas las vías, ¿sí? Estamos hablando de fenómenos objetivables, ¿sí? Son fenómenos objetivos lo que ocurren. Y lo que está ocurriendo en cada una de las vías no me va a explicar la percepción. La percepción me lo va a explicar a qué lugar del cerebro llegó ese estímulo, que es el lugar donde ese estímulo se va a transformar, se va a interpretar, ¿sí? Y va a producir la percepción. Y entonces uno podría decir que el primer dato, o el primer fenómeno, mejor dicho, el primer fenómeno subjetivo de que un estímulo llegó a la corteza cerebral es la impresión sensorial, ¿sí? Y les doy un ejemplo.
Esto que está acá es la escala lumínica de entrada de luz, y cuando yo percibo una energía lumínica de 400 nanómetros, ¿sí? O sea, cuando a mí en mi ojo entra una onda lumínica de 400 nanómetros y eso origina un potencial graduado que origina un potencial de acción, y ese potencial de acción es un impulso que llega al área primaria visual, lo primero que se produce es una impresión sensorial. Y la respuesta de impresión sensorial a la longitud de onda de 400 nanómetros es la visión del color azul. ¿Sí? Una energía lumínica de 400 nanómetros deriva en una impresión sensorial que es el color azul. ¿Sí? Y entonces las impresiones sensoriales, ¿sí?, nos permiten la sensación. ¿Sí? Y entonces la impresión sensorial acá sería: esto es azul y esto, con esta longitud de onda característica, esto es blanco. O sea, yo puedo hablar de azul y podría hablar de blanco en términos de impresión sensorial. La sensación sería el conjunto de estas impresiones. Entonces, si yo tengo que hablar en términos de sensaciones y miro esto, digo, estoy viendo una superficie azul con algunas manchas blancas, ¿sí?, dentro de ella. Eso es una sensación. ¿De qué manera la sensación se convierte en percepción? Cuando yo contrasto la información con mi experiencia previa, y entonces cuando miro eso digo, estoy viendo un cielo despejado con nubes. ¿Sí? Y esa es la construcción que yo armé, la percepción, cuando a mí me entraron diferentes longitudes de onda, cuando miré hacia arriba y miré el cielo. ¿Sí? Y entonces apareció la impresión sensorial, la sensación y la percepción. Esto es tan rápido que yo hago así, miré, ya sé que estoy mirando el cielo. Pero en mi cerebro, en cuestión de milisegundos, se produjo toda esta secuencia. ¿Se entiende? Entonces, el estímulo que entra y que origina un impulso nervioso dista bastante, ¿sí?, de que lo podemos asemejar cualitativamente a la percepción. ¿Sí? Me acordé de ese caso que pasó hace no mucho del vestido, que unos veían de color y otros de otro. Ah, sí, que lo había pasado, que andaba por Facebook dando vuelta. ¿Sí? Bueno, en realidad la Gestalt hace mucho, trabaja mucho con esta historia y tiene que ver con el cerebro, nuestro cerebro en realidad, o las mismas cosas cuando aparecen en Facebook esos escritos en donde no hay vocales y uno lee el escrito y nuestro cerebro le pone las vocales y lo lee, ¿sí? O sea, nuestro cerebro con la experiencia previa ya maneja códigos y entonces completa, y hay cosas de completamiento, de figura y fondo, ¿sí? Y esta de la percepción también tiene que ver con que cuando a mí me dicen que vaya a mirar algo, no es lo mismo cuando a mí me dicen, mira esto, que cuando vayas a mirar ahí en el medio encontrás tal cosa. Cuando yo tengo dirigida la percepción lo veo, nadie me dice nada y eso no lo veo, ¿sí? Eso es eso es percepción, la percepción es una construcción, ¿sí? Bien. Entonces, la percepción va a ser la que nos va a permitir organizar las propiedades esenciales de cualquier objeto lo suficientemente bien como para permitirnos manejar dicho objeto de manera apropiada. Porque si bien difiere cualitativamente, no significa que cada uno interpreta lo que quiere de los estímulos, ¿sí? Tenemos una estructura interna cerebral y una experiencia previa que nos permite saber a todos que esto que está acá es una silla, por lo menos a todos los que participamos de la vida universitaria o del sistema educativo. Seguramente venga una persona de una etnia diferente en donde en su vida vio una silla y seguramente no sepa que esto es una silla, y entonces la descripción que va a ser totalmente diferente a la descripción que hagamos nosotros, ¿sí? Si bien está viendo lo mismo. Bien. Las impresiones sensoriales permiten las sensaciones, las percepciones. Entonces es bastante importante que nosotros veamos que damos entrada a ondas electromagnéticas y percibimos colores. Damos entrada a ondas de presión y percibimos sonidos, palabras, música. Y damos entrada a compuestos químicos y percibimos olores y gustos. Esto es percepción. Hablar de azul, de rojo, de dulce, de salado, de cálido, de frío, de rugoso, de áspero, de
de brillante es hablar en términos de percepción. Cuando hablamos en términos de estímulos, hablamos de ondas electromagnéticas, compuestos químicos en el aire, compuestos químicos en el agua, ¿sí? Ondas de presión, ondas de sonido, y eso es lo que llega a nuestros receptores sensoriales. Por lo tanto, los colores, los tonos, los sabores, ¿sí? Los sonidos son creaciones mentales, ¿sí? Formadas por el cerebro a partir de la experiencia sensorial. Cosa que vamos a ver la semana que viene cuando veamos procesamiento cortical. Y entonces, bueno, siempre intento buscar otro ejemplo de esto, pero en realidad me ha servido tanto el ejemplo de esto que a lo sumo lo que hago es cambio la foto, pero este año ni la foto cambié. Porque ninguna, el año pasado estuve una hora buscando una foto y esa me gustó, y hoy este año no encontré ninguna que gustara más que esa, entonces dejé esta. Y entonces el acertijo, ¿sí?, que produce esa foto, es decir, ¿hace ruido el árbol que cae si no hay un ser humano lo suficientemente cerca para escucharlo? ¿Cómo así? No entendí la pregunta. A ver, acá hay un árbol caído. En algún momento imaginen que el árbol hizo crack y se cayó. Y entonces la pregunta sería, ¿hizo ruido el árbol que cayó si no había un ser humano lo suficientemente cerca para escucharlo? Bueno, los filósofos pueden pensar otra cosa. Una onda de... Técnicamente hubo onda de presión. Técnicamente hubo ondas de presión. Cuando el árbol cayó, generó ondas de presión. Si no había un receptor sensorial para recibir esas ondas de presión no se convirtieron en sonido. Es loco, pero esta me parece un ejemplo cabal de poder entender la percepción. ¿Sí? Si había un perro, se convirtió en sonido. O sea, si había cualquier animal cerca con una estructura interna cerebral para recibir las ondas sonoras, en ese organismo vivo, esa onda de presión se convirtió en sonido. Porque el sonido tiene que ver con la percepción. Porque el sonido es percepción. En el aire hay ondas sonoras, hay ondas electromagnéticas, hay ondas de presión, es lo mismo que yo dijera, acá tengo un lugar vacío, ¿sí? Y agarro un pulverizador con perfume y echo perfume. Y en realidad uno diría, a ver, ¿hay olor a perfume? ¿Sí? Cuando yo disperso una sustancia química en el aire, si no hay nadie lo suficientemente cerca para percibirlo como tal. ¿Y los animales ahí reciben sonido o ondas de presión? Vos decís Los sonido, animales... vos la interpretación es sonido. Es sonido. Su interpretación es mucho menos compleja que la nuestra. Sí, obviamente, ellos tienen la percepción porque les permite la percepción manejar el entorno. De esa percepción en realidad, obviamente, sí, hay respuestas condicionadas en los animales en donde la experiencia previa también se tiene en cuenta en los animales. Si no, no haríamos aprendizaje condicionado. Claro, no es interpretada, sino... La interpretación es diferente, es mucho menos compleja. Bien, estamos entonces el sonido tal como lo conocemos solo se produce cuando las ondas de presión procedentes del árbol que cae son percibidas por el cerebro de un ser vivo. Bien, entonces estábamos hablando de la entrada, hablamos un ratito de la entrada y estábamos hablando de esa interpretación y de ese procesamiento para diferenciar un poco el estímulo que entra de la percepción construida. Entonces decíamos, habíamos hablado de sistemas funcionales sensitivos, organizados para entrar, ¿sí? Y que van a llevar toda esa información a la corteza cerebral siempre y cuando esa información se convierta en información consciente. No toda la información que entra se convierte en información consciente, ¿sí? En realidad, a ver, que... nuestro corazón lata de determinada manera, tiene que ver con información que le llega al corazón, mejor no le llega al corazón, le llega al hipotálamo para controlar al corazón, y esa información en realidad se maneja involuntariamente, no depende de nuestra voluntad que el corazón esté latiendo, sino que esté latiendo también depende de un montón de estímulos internos que contribuyen al mantenimiento de la homeostasis, pero que son ajenos a nuestra voluntad. ¿Sí? Cuando hablamos de percepción consciente, hablamos de todos aquellos estímulos que se hacen conscientes para llegar a la corteza cerebral. Esto es todo lo que vimos hasta ahora y acá avanzamos.
Bien. Esta tampoco la saqué porque el teórico de estéreo está a la hora cerca del mediodía, entonces seguramente tenemos hambre. ¿Sí? La que pasó la saqué porque era la tarde, entonces puse otra. Puse galletitas, que lo planteé en la tarde del año pasado. Recibimos información sensorial y lo que están, porque vamos ahora a ver cómo está organizada la salida, ¿sí? Y entonces vamos a suponer que yo acabo de poner esta fuente acá arriba de la mesa. Van a estar beneficiados los de la primera fila, los últimos no tanto, por lo menos van a tener que ser. En realidad las respuestas motoras de los de atrás van a ser más complejas porque van a tener que sortear muchos más obstáculos de los que están acá adelante. Y entonces el tema es el siguiente: yo recibo estímulos, el estímulo que recibo es la visión de eso y la orden de alguien que les dice, miren, esto está disponible para ustedes, si se quieren parar, párense y se acercan a comer, ¿sí? Y entonces en la medida que yo doy esa consigna, cada uno va a elaborar una respuesta. Algunos va a ser quedarse sentados y no levantarse, otros se irán a levantar, ¿sí? Otros vendrán, vamos a suponer que no estamos en una clase, que esto es más distendido, porque me imagino alguien en una clase que venga corriendo como no se sabe ni acá. Pero puede ser que alguien de atrás intente rápidamente pasar por el costado. Por lo tanto, ante este estímulo va a haber diferentes tipos de respuestas motoras, ¿sí? Y esa respuesta motora, chicos, bajamos un cachito. Esa respuesta motora, para llegar al efector, que en última instancia van a ser los músculos que van a necesitar que se muevan para responder a esa respuesta, también está organizada, ¿sí?, de una manera igual en cada uno de nosotros. Y recibe el nombre de sistemas funcionales motores, ¿sí? O sea que las respuestas de salida bajan a través de sistemas funcionales motores, ¿sí? Obviamente, la respuesta que yo estoy elaborando ante la presencia de esta picada va a ser una respuesta motora voluntaria, ¿sí? Yo voy a decidir qué voy a hacer, ¿sí? Y en la medida que decida, si lo que decido es pararme de la silla y acercarme a la mesa, mi cerebro, a nivel cortical, que no vamos a ver ahora, va a procesar esa respuesta y una vez que esa respuesta se procesa, va a salir por las áreas corticales de salida, que si las áreas de entrada de la información sensitiva recibían el nombre de áreas corticales primarias, las áreas de salida de las respuestas motoras reciben el nombre de áreas motoras primarias, ¿sí? La semana que viene vamos a ver la complejidad de lo que pasa en el medio de estas áreas sensitivas primarias y estas áreas motoras primarias, que es lo que no vamos a ver hoy. Hoy nos vamos a ubicar en que mi cerebro ya procesó esa información, y esa información es, en realidad, que yo me voy a acercar, me voy a parar y me voy a acercar a la mesa a agarrar un pedacito de queso. Y entonces, una vez que mi cerebro procesó esa información, va a pasar a otra área especial que lo que va a hacer es va a reclutar todos los planes motores necesarios para que se lleve a cabo eso, y esa información va al área primaria motora, y una vez que va al área motora primaria, va a bajar como un impulso nervioso a través de, va a bajar, vamos a suponer que en realidad va a ser caminar y tomar el queso, o sea que va a tener un área motora que va a bajar, una va a bajar y va a salir por un nervio que va hacia mi brazo, y otro van a bajar a nervios que van hacia mis piernas, ¿sí? Y entonces esa información por esas vías motoras va a hacer que yo me pueda dirigir hacia el lugar donde está esto y agarrar el queso, ¿sí? Y esa vía motora está organizada y es la misma en todos, ¿sí? Bien, entonces hablamos de sistemas funcionales motores, en donde la respuesta procesada baja y va a salir dependiendo del nervio involucrado y dependiendo del músculo que se va a mover, y ese sistema nervioso periférico, la parte motora oferente, va a llegar a los efectores, que van a ser los músculos, y van a permitir el movimiento que yo tengo que ejecutar para llevar a cabo la acción que decidí hacer. Entonces, los sistemas funcionales motores van a involucrar. ¿Dónde comienzan los sistemas funcionales motores? Desde las áreas cerebrales de salida, que son las áreas motoras primarias, las vías de conducción, tanto en el central como en el periférico, ¿sí? Y los efectores, que en última instancia van a ser los músculos voluntarios o los músculos involuntarios, va a depender incluso de la respuesta, que va a permitir que se ejecute la respuesta, ¿sí? No sé si por ahí es una pregunta para más adelante, pero en el caso de una ACV, por ejemplo, ¿cómo influye? En el caso de una ACV es complejo porque va a depender de la ACV. O sea, cuando uno habla de un accidente cerebrovascular
uno va a hablar de un lugar del cerebro donde no le llegó oxígeno y las neuronas de ese lugar se murieron, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Va a depender de la zona del cerebro que esté afectada. Quizás te sea mucho más gráfico si yo te dijese que tenés una lesión, ¿sí? Una lesión medular, traumática por un accidente, y te queda separada la información, o sea, queda una lesión medular que no tiene ruptura completa de médula, y vamos a suponer que está afectada la vía motora y no está afectada la vía sensitiva. Vamos a suponer esto, y entonces las sensaciones pueden llegar a entrar, nuestro cerebro puede procesar la información, pero esa vía motora, esa respuesta motora, nunca va a salir a nivel de área primaria motora, pero nunca va a poder ser conducida por la vía aferente motora porque está cortada la vía. Bueno, las lesiones depende de qué lesión cervical. Hay lesiones cervicales donde está cortada la entrada y la salida. Entonces, cuando uno habla de cuadriplegia, donde es una lesión completa cervical, el individuo en realidad puede pensar y puede construir respuestas para lograr, pero nunca las puede llevar a cabo. O sea, él puede querer pensar, mover la pierna, pero no hay nada que le esté respondiendo a nivel efector para que la pierna se mueva. ¿Por qué? Porque está cortada la vía de salida de la información de las respuestas. Exacto. Esto que está acá. Esto que podría estar cortado acá. Si esto está cortado acá, ¿sí? Vos podés tener, esta vía la tenés acá, ¿sí? Entonces, si la cervical está cortada acá, vos tenés entrada y salida a nivel de cráneo, entonces podés mover la cara, los ojos, tenés esta salida de nervios, pero no tenés la salida de los nervios de acá para abajo. Si está cortada acá, ¿sí? La persona no se puede movilizar, puede mover los brazos, pero no se puede movilizar, ¿sí? Va a depender de la altura de la lesión, que nervios periféricos estén comprometidos de salida, ¿sí? Esto es como un esquema general para que ustedes se imaginen cómo está organizado el procesamiento y cómo está organizada la respuesta. Bien. Y entonces, lo que acabamos de armar es esto. Armamos que todo el sistema nervioso se organiza funcionalmente de manera de que los receptores sensoriales reciben los estímulos, el periférico sensitivo va a vehiculizar los estímulos hasta el central, del central por tractos van a ascender a la corteza cerebral, y de la corteza cerebral van a bajar las respuestas motoras por tractos o vías descendentes hacia los nervios periféricos motores, que van a ir hasta los efectores. Esto es sistemas nerviosos, sistemas funcionales sensitivos, sistemas funcionales motores. Elementos de lo sensitivo: receptores sensoriales, vías de conducción, lugar de entrada a la corteza, sistema funcional sensitivo. Sistema funcional motor, áreas corticales de salida de la corteza, sistema nervioso periférico, o sea, mejor dicho, vías de conducción, tanto centrales como periféricas, y efectores donde se producen las respuestas. ¿Sí? Hablemos de receptores sensoriales. Vamos a ponerlos en la entrada y vamos a caracterizar los receptores. Y cuando hablamos de receptores hablamos de células especializadas o neuronas, ¿sí? Que están modificadas para transformar los estímulos físicos o químicos en impulsos nerviosos. O sea que el receptor sensorial es una célula modificada, una neurona, que es capaz de transformar los estímulos en impulsos. Y cuando hablamos de transformar estímulos en impulsos, hablamos de un proceso que se conoce con el nombre de transducción. Los receptores sensoriales transducen estímulos. Al receptor sensorial le llegan estímulos, ondas electromagnéticas, ondas de presión, ondas sonoras, compuestos químicos disueltos en el agua, disueltos en el aire, etc. Y no estamos hablando más que tipos diferentes de energía química o energía física. ¿Qué hace el receptor? Transduce esa energía originando un potencial graduado que luego va a originar un potencial de acción que va a originar un impulso nervioso y va a hacer que esa información que entró vaya hacia el sistema nervioso central. El receptor transduce. ¿Cómo se clasifican los receptores? Hay dos tipos de clasificaciones. Los podemos clasificar según el tipo de energía que transducen, o lo podemos clasificar por el lugar donde se encuentra dentro del organismo. Si hablamos según la forma de energía transducida, hablamos de
mecanorreceptores, los que transducen energía mecánica, fotorreceptores, los que transducen energía lumínica o electromagnética, termorreceptores, los que transducen energía térmica, quimioreceptores, energía química, nociceptores. En realidad los nociceptores son un conjunto de receptores más complejos, que son los que van a llevar la información que después va a derivar en la percepción del dolor. Y entonces los nociceptores, vamos a ver diferentes nociceptores, algunos que transducen energía química, otros que transducen energía física. Pero siempre ¿sí? es de dolor. Pero siempre es dolor. El nociceptor es un tipo de receptor asociado al dolor. Exactamente. Esto lo hubiéramos podido llegar a utilizar si yo hubiera podido terminar el teórico la semana pasada, pero lo vamos a dejar para después que hablemos de impulsos si llegamos y después volvemos acá. Lo vamos a clasificar según la procedencia del estímulo, ¿sí? Según la procedencia del estímulo va a ser el lugar en que se encuentran esos receptores, y los vamos a poder clasificar en esteroceptores si el estímulo viene de afuera, ¿sí? Y dentro de los esteroceptores están los 5 sentidos que conocemos, ¿sí? Dentro de los esteroceptores ubicamos a los receptores de tacto, oído, vista, gusto y olfato. Y propioceptores, ¿sí? Que van a ser receptores que se van a encontrar en el interior de articulaciones, huesos y músculos, ¿sí? Sobre todo articulaciones y músculos, y van a ser los receptores sensoriales que van a permitir registrar los procesos de estiramiento muscular y movimiento articular, que van a permitir, en principio, mantener un tono muscular adecuado, estar en la posición correcta según el movimiento que estoy haciendo. O sea, toda la información de mi sistema osteoarticular muscular es llevada a cabo por propios sectores que me permiten a mí todo el tiempo estar haciendo, por ejemplo, todo esto sin caerme, ¿sí? Y los interoceptores son receptores que se encuentran en las vísceras, en todos los sistemas de órganos internos, y son receptores sensoriales que mandan información, mejor dicho, a zonas más bajas del encéfalo, y dan cuenta de la concentración de glucosa en sangre, de la concentración de oxígeno, de dióxido de carbono y de los distintos tipos de elementos que circulan del interior del organismo, ¿sí? Y en realidad la información que llega de los interoceptores por lo general dan respuestas involuntarias para mantener la homeostasis del organismo. Bien. Clasificados los tipos de receptores, ¿sí? Estos receptores entonces van a originar un tipo de modalidad diferente, y entonces acá vamos a tener un cuadro con los distintos sistemas sensoriales funcionales que hay. Y entonces tenemos un sistema funcional visual, cuya modalidad la percepción que construye es la visión, y el tipo de receptor es fotorreceptor. El auditivo con la modalidad de la audición, y es un mecanorreceptor, ¿sí? En realidad el oído interno lo que tiene es un sistema de huesitos que responde a ondas sonoras, y esas ondas de sonora son ondas de presión que reciben, ¿sí? Y esas ondas de presión se convierten en sonido a nivel cortical, ¿sí? ¿El vestibular está en el oído también? El vestibular también, los dos, en realidad auditivo y vestibular está en el oído, lo que pasa que la vía de entrada es diferente, pero involucra el cerebelo también, eso lo vamos a ver cuando vemos cerebelo. Tiene que ver con el equilibrio y también es un mecanorreceptor. Y tenemos el gran sistema funcional somatosensorial, ¿sí? Esto sí, todos estos tienen caminos, ¿eh? Todo esto está organizado, lo visual tiene un camino, entra por el ojo, pasa por una parte del sistema nervioso central, llega al tálamo, o sea, entra por el nervio óptico, entra al central y va a un área específica, que es el área que se encarga de interpretar lo visual. O sea, cada sistema funcional tiene un camino diferente. El somatosensorial yo lo podría interpretar como una especie de autovía con varios carriles, ¿sí? Es una autovía donde va todo lo somatosensorial, pero esa autovía tiene carriles diferentes. Y esos carriles diferentes van a hacer transcurrir la información del tacto a través de mecanorreceptores, de la propiocepción, que es todo lo que tiene que ver con la información osteoarticular y muscular a través de mecanorreceptores, lo que tiene que ver con la sensibilidad térmica a través de termorreceptores, y todo lo que tiene que ver con el dolor, que es la nocicepción, en particular por quimioreceptores, ¿sí? Más allá de que en realidad la nocicepción tendríamos que estar poniendo acá quimioreceptores y también mecanorreceptores, ¿sí? Porque cuando yo me aprieto fuertemente o recibo una herida cortante, ese receptor que convierte esa información en dolor está recibiendo ondas de presión, ¿sí?
el gustativo, modalidad gusto, quimiorreceptores, el olfativo, olfato, quimiorreceptores. Y estos son todos los sistemas funcionales sensitivos. ¿Sí? Y bueno, no, después adelantamos un poco más de esto. Todos los sistemas funcionales sensoriales van a transmitir 4 tipos básicos de información cuando son estimulados, y es lo que va a permitir la impresión sensorial y la sensación. Un receptor sensorial transmite localización, y esto tiene que ver obviamente con el lugar donde está el receptor. Si yo me pincho la yema del dedo índice, este receptor sensorial va a informar al sistema nervioso central que el lugar donde me pinché, ¿sí?, es el dedo índice de la mano derecha. Transmite localización. Transmite duración, ¿sí? El estímulo va a ser traducido a una percepción, y esa percepción va a tener una duración que va a estar determinado por lo que duró la entrada del estímulo. Va a transmitir en modalidad, ¿sí? Porque dependiendo del tipo de energía, esto que yo percibo se va a transmitir, se va a transformar en dolor, en tacto, en un olor, en un gusto, etc. Y va a transmitir intensidad. No es lo mismo que me acaricien el dedo, no es lo mismo que me aprieten el dedo. ¿Sí? Esa intensidad también se transmite de forma diferente a la corteza cerebral. Para terminar con receptores sensoriales, traje algunas fotografías o algunos gráficos de diferentes tipos de receptores sensoriales para que vean que en realidad hay una gran diversidad de receptores sensoriales. Algunos que son simplemente acúmulos de células, a receptores sensoriales que son tan complejos porque la modalidad de información que transmiten es muy importante para nuestra especie, que se convierten en órganos, ¿sí? ¿Cuál se imaginan ustedes que es el receptor sensorial más complejo que tenemos?